soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a continuar con el caso estudio de un tratamiento térmico de un objeto de dos capas. En vídeos anteriores hemos visto su modelado en representación interna con estas ecuaciones, luego pasadas como ABCD dividiendo por la capacidad calorífica. Ese modelo de segundo orden es el que vamos a gastar aquí para la obtención de la respuesta escalón, pero también en un segundo vídeo de modelado vimos que el modelo de verdad podría ser con ecuaciones en derivadas parciales, pero que por contra el objeto 2 es muchísimo más pequeño que el objeto 1, de modo que su capacidad calorífica sea despreciable. También podríamos expresarlo como un modelo de orden 1. Aquí nos vamos a quedar con el modelo de orden 2 y ya está. De modo que, dividiendo por las capacidades caloríficas y haciendo operaciones, teníamos estas matrices A y B de la representación en variables de estado, y si las variables de salida eran las dos temperaturas y la diferencia de ellas, que será importante limitarla en tratamientos térmicos para que no se despeguen o se fracture la unión, pues entonces con estas tres salidas son el estado y su diferencia, y por tanto el estado es la identidad modelando las salidas T1 y T2, y este menos 1, 1, pues es el T2 menos T1, esa fila de la matriz C. Por lo tanto, con estas C y D ya tendría las ecuaciones de salida, y con ese modelo vamos a trabajar a continuación. Primero vamos a obtener la función de transferencia de cada una de las tres salidas. Las tres funciones de transferencia, una debajo de otra, se denominarán matriz de transferencia. Lo podemos hacer de varias formas. Una es utilizando la fórmula teórica de la matriz de transferencia a partir de la representación interna. Si defino la variable S, pues al aplicar esa fórmula me llega esta matriz de transferencia. Aunque quizás en un examen de lápiz y papel, en vez de hacer operaciones con matrices simbólicas, pues yo podría haber abordado el problema simplemente haciendo transforma de Laplace y despejando. O sea, concretamente, si esto de aquí lo cambio por S por T1, porque vamos a despreciar el término de condiciones iniciales y solo obtener el de función de transferencia por entrada, bueno, pues entonces la derivada de T1 es ST1 por masa calor específico, claro, que sería esa derivada de esta ecuación, y esta otra ecuación pondría ST2 por esta capacidad calorífica. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, de la primera ecuación yo podría decir esto de aquí, de modo que, por ejemplo, yo podría ahora despejar T1 en función de T2 así, y ahora, sustituyendo T1 ahí abajo, ya tendría una ecuación donde las únicas letras que salen serían la temperatura exterior y T2, aparte de S y parámetros constantes, de modo que podría despejar T2. Podéis pausar e intentar terminar esto. Y luego ya una vez despejada T2, sustituida aquí, tendría T1. ¿Vale? O sea que realmente lo que hay que hacer es cambiar la derivada por una multiplicación por S y resolver el sistema algebraico de ecuaciones resultante, que formalmente, teóricamente, resolver sistemas de ecuaciones es invertir matrices, y yo puedo hacer esas inversas explícitamente, como aquí recuadrado en azul, o bien simplemente despejar a mano, como he esbozado arriba. Bueno, el resultado es el mismo y debería dar esta matriz de transferencia, donde, claro, lo que significa realmente es que el vector de salidas, este de aquí, pues es igual a matriz de transferencia por entrada en el dominio de Laplace. Vemos que el denominador es igual en las tres y que si a T2, que sale el numerador 1320S más 12, yo le resto este 12, pues se queda ese 1320 de la diferencia de temperaturas, o sea que todo cuadra. Como curiosidad, por ejemplo, podéis comprobar que si yo hiciera transforma de Laplace de esta ecuación, aquí quedaría S cuadrado T1, aquí S T1, de modo que, sacando a factor común
tendría esto de aquí y daría lugar a la misma función de transferencia. Pero claro, con esta representación en una ecuación diferencial de segundo orden, primero, no la podríamos simular, por ejemplo, con OD45, que necesita la forma normalizada de orden 1. Y segundo, pues un poco hemos perdido la física, ese objeto de dos capas que estábamos calentando. ¿Vale? Esto ya es pues una expresión que verifican las primeras y segundas derivadas de T1, pero no tiene la interpretación física del ABCD que yo había puesto en mi modelo. Con condiciones iniciales, aquí saldría la condición inicial de T1, eso correcto, tiene significado físico, pero con la segunda derivada saldría este término de la derivada de T1 en el instante 0, que claro, eso, físicamente yo conozco las temperaturas 1 y 2 en mi objeto, no la derivada de la temperatura 1. Que claro, que tendría que calcular aquí con la ecuación de estado, etcétera, pero claro, pues si voy a escribir esta ecuación de estado para calcular la condición inicial, pues para eso lo pongo el ABCD físicamente. O sea que realmente si tengo un modelo físico que yo he modelado y sé lo que significan para mí los estados, es más intuitivo y cercano a la física, vale la redundancia, la representación a x más bu. Con las manipulaciones adecuadas, esta ecuación diferencial de T1 también es cierto, pero el modelo entrada-salida ha perdido la física subyacente. Pero bien, esto es simplemente una curiosidad sobre las funciones de transferencia y que la ecuación diferencial que da lugar a una función de transferencia no es única, algunas con más interpretación física que otras, pero el tema es que para el cálculo de respuesta ante escalón por método de Laplace, por ejemplo, sí que necesitamos la función de transferencia. Con exponenciales de matrices ABCD no, pero por Laplace, que es lo usual en primeros cursos de automática, sí. Bueno, pues estas tres funciones de transferencia forman una matriz de transferencia y ya tenemos pues esta representación alternativa al ABCD con sus ventajas e inconvenientes. Los polos del sistema son las exponenciales que aparecen en la respuesta libre y en casi todas las forzadas, salvo algunos casos muy particulares. Son las raíces del denominador, que siempre es el mismo, esto de aquí, 8250s cuadrado, etc. Y, por ejemplo, pues las raíces del denominador en Symbolic Toolbox, con 5 cifras significativas, pues son menos 0,23 y menos 0,006. Y, por tanto, esta combinación de exponenciales estables, coeficiente negativo, aparecerá en lo que será la respuesta temporal. Para introducir el modelo y simular la respuesta ante escalón en el Control Toolbox, el comando StateSpace le doy a ABCD y encapsula dentro del térmico esas ecuaciones diferenciales matriciales. Input name, temperatura exterior, output name, pues temperatura 1, 2 y diferencia de temperaturas. Y si doy TF, pues aquí me da estas tres funciones de transferencia desde la temperatura exterior a cada una de las tres salidas, que deberían coincidir con estas de aquí, pero claro, aquí tendría que dividir numerador y denominador entre 8250 para tener el s cuadrado solo, mónico, que es como lo expresa aquí, y bueno, pues debería dar lo mismo. Fijaos que esto, 10 elevado a menos 19, realmente es 0, pero el redondeo numérico pues me lo dejaba ahí un residuo de 10 elevado a menos 19, pero nada, es 0,16s. Y ese 0,16 será 1320 entre 8250. O sea que la matriz de transferencia la podemos hacer resolviendo a mano con el Symbolic Toolbox o con el comando TF del Control System Toolbox y todo pues me da lo mismo. De hecho, si lo que yo quiero ver es las raíces de los numeradores y denominadores, el comando ZPK pues me da numeradores y denominadores factorizados, de modo que aquí veo que efectivamente las raíces del denominador son 0,006 y 0,23, que coinciden con lo de antes y por tanto estas efectivamente son las mismas exponenciales de la respuesta libre y en general de la forzada, porque también aparecerán en los denominadores de las
fracciones simples. La respuesta temporal ante un escalón, pues simplemente es el comando step. Si yo dibujo la primera salida y la segunda salida, térmico 1, térmico 2, me selecciono la salida 1 y salida 2, pues aquí tengo la respuesta ante escalón. Podríamos calcular su fórmula con transformar de Laplace multiplicando por 1 partido s, fracciones simples. Os lo dejo un poco para vosotros de ejercicio. En un vídeo posterior, de hecho, lo haremos con la respuesta ante rampa. Por ahora aquí solo me interesa entender lo que estamos viendo aquí. Pues lo que estamos viendo es que la capa aislante exterior, con los parámetros físicos constantes que hemos dado, se calienta rápidamente, en 10 segundos o por ahí, y luego ya, excepto estos primeros segundos, pues ya las dos se calientan lentamente hasta la temperatura final. Claro, por eso en un vídeo de ampliación de modelado habíamos sugerido que si el calentamiento inicial lo consideráramos instantáneo, pues entonces podríamos obtener un modelo aproximado con una única exponencial y cuya respuesta a la temperatura 2 tuviera este calentamiento instantáneo, con un modelo aproximado de primer orden, y que nuestro objetivo no es simularlo aquí, pero es un poco entender que esto posiblemente pide, si voy a hacer muchas operaciones con este sistema, o este sistema va a ser subsistema de algo mayor y que yo quiero limitar la complejidad de todo el conjunto para que simule rápidamente, bueno, pues a lo mejor podríamos suponer este calentamiento inicial del aislante exterior, que es súper rápido comparado con los 500 segundos o 600 que tarda lo que es el cuerpo a calentarse, pues podríamos suponerlo instantáneo. El tema es que al final todas las temperaturas son iguales, tarda la cosa, pues eso, 500 o 600 segundos en calentarse, y esta es pues la respuesta ante escalón, que sería introducir la bola en un horno a 1 grado. Claro, si en vez de 1 grado fueran 100 grados, por linealidad, pues esto sería, en vez de un 1, un 100, todo multiplicado por 100, y por eso la respuesta ante escalón de los sistemas lineales se hace ante un escalón de amplitud 1, porque luego si en vez de 1 son 100, 500 o 1000, pues se trata de multiplicar esto por 100, 500 o 1000. La diferencia de temperaturas, que es la salida 3, pues con este step yo la calculo y me da que es en estos 10 primeros segundos cuando es más grande, y luego ya decrece, y lo que ocurre es que eso, que cuando caliento con 1 grado, digamos, la diferencia de temperaturas llega a ser de 0,62 o 0,63 grados, con lo cual si calentara con 1000 grados, la diferencia de temperaturas llegaría a ser de 600 y pico. En concreto, nuestro objetivo va a ser hacer un tratamiento térmico a 600 grados, de manera que multiplicando esto por 600, pues ese pico de 0,63 dará 378 grados de diferencia de temperaturas máximas, y efectivamente, si multiplico por 600 todo esto, pues me daría ahora sí, no ante escala unitario, que la diferencia de temperaturas entre las capas podría ser de casi 400 grados, de modo que nosotros en un vídeo posterior intentaremos dar un perfil de calentamiento gradual en rampa para que esta diferencia de temperaturas no supere los 50 grados. Por lo tanto, no podremos meterlo directamente en un horno a 600 grados, sino que tendremos que meterlo gradualmente, si es un túnel, un horno tipo túnel con cierto perfil de temperaturas, o calentar el horno poco a poco para hacer ese calentamiento lento y que la pieza no se rompa. Aquí simplemente se trata de analizar el problema de la respuesta ante escalón y darse cuenta de que este incremento de temperaturas, así, si lo metemos de golpe en un horno supercaliente, es muy grande y puede dar problemas, y la solución será objetivo de otro vídeo. De modo que, resumiendo, en este vídeo hemos visto este modelo de segundo orden, cómo a partir de sus ABCD obteníamos la matriz de transferencia. Hemos visto ciertas curiosidades sobre que realmente T1 podría verificar otras ecuaciones diferenciales con menos sentido físico, pero que realmente las verifica. Hemos visto que estas dos exponenciales son las que determinarán cuánto dura la respuesta hasta que llegue a un punto de equilibrio nuevo, por ejemplo, ante escalón, o la respuesta libre. De hecho, igualando estas dos exponenciales a 0,05, el comando pole, por ejemplo, de la Control Toolbox me da los polos, igualándolos a 0,05 y haciendo logaritmos para despejar, me da que hay una dinámica
que dura 13 segundos y otra que dura casi 500, con el criterio del 95%, la dinámica que dura 13 segundos, esta de aquí, está asociada fundamentalmente a la dinámica de la temperatura 2, sin que apenas se mueva la 1, que hemos visto en la parte inicial de la respuesta antiescalón. Y por último hemos visto que para un tratamiento térmico a 600 grados, la diferencia de temperatura de casi 400 grados, si no es aceptable, pues entonces el calentamiento debería ser gradual ante rampa, y el detalle de todo eso lo veremos en otro vídeo, continuación de este caso estudio. Con lo cual aquí terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.